Hola socias y socios de Sodimac Constructor. El revestimiento de una construcción debe ser garantía de resistencia, aislación y diseño. Un material que reúne todas estas características y más es el siding. Compararemos los atributos de dos de sus variedades más utilizadas, PVC y fibrocemento. Aquí comienza lo mejor. El siding es un revestimiento exterior utilizado en la construcción de viviendas y para establecer si es mejor el fibrocemento o el PVC, compararemos 5 aspectos: instalación, resistencia, mantenimiento, estética y costos. El siding de fibrocemento es fácil de instalar tanto en interior como en exterior, sin embargo es más pesado en comparación con el PVC, lo que puede dificultar su manejo y transporte, especialmente en grandes paneles. Su proceso de instalación es de abajo hacia arriba, considerando un traslape de 3 centímetros. Para este proceso puede requerir herramientas de corte especializados como sierras circulares, y la instalación también puede requerir fijaciones especiales. Además, el fibrocemento es más rígido que el PVC, lo que puede hacer que sea más complicado de instalar en superficies irregulares. En cambio, el revestimiento siding de policloruro de vinilo o PVC es un material ultra ligero de fácil y rápida instalación. Al ser un material compacto, permite manipularlo de manera segura ya que no genera puntas filosas ni astillas. Se puede cortar fácilmente con herramientas comunes como sierras y tijera para metal. Además, cuenta con un completo sistema de perfiles para inicio, esquinas, ventanas, aleros y cumbreras fabricadas en el mismo material. Por estos motivos, si se trata de instalación, el punto se lo lleva el PVC. Durante su proceso de fabricación, el siding de fibrocemento es sometido a un sistema de autoclavado que aumenta su resistencia a la flexión y mejora su desempeño. Puede resistir condiciones climáticas extremas, no se pudre ni es afectado por hongos o termitas. Al ser impermeable, no se descascara ni acumula condensación en el interior de la pared. Es un producto no combustible, lo que brinda una cualidad de seguridad a la fachada ante incendios. Por su parte, el PVC es capaz de resistir tanto los golpes como al desgaste normal que afecta a la fachada con el paso del tiempo. Es resistente al moho, insectos y a la corrosión, por lo que es muy usado para fachadas de casas en ambientes salinos. Además, no absorbe humedad y protege ante eventuales filtraciones de agua. No pierde color por efectos de los rayos UV, obteniendo un excelente desempeño ante los cambios de temperatura y en cualquier tipo de clima. Es autoextinguible, es decir, no propaga llamas. Sin embargo, puede deformarse o derretirse durante incendios. Ambas son excelentes alternativas, pero si tomamos todos los factores en cuenta, el punto es para el fibrocemento. Antes de continuar con el resto de las comparaciones, quiero compartir con usted un consejo. Uniéndose al círculo de especialistas, accede a descuentos para socios nivel oro y Black en compras con boleta y factura. Además, participe de capacitaciones y becas de perfeccionamiento en la Academia para Especialistas. No espere más, inscríbase en circuloespecialistas.cl o en cualquiera de nuestras tiendas. El siding de PVC es conocido por su bajo mantenimiento. No necesita ser pintado ni sellado y puede limpiarse fácilmente con agua, jabón y una simple manguera de jardín, escobillón o una hidrolavadora. Con un buen cuidado puede llegar a durar unos 40 o 50 años sin deteriorarse drásticamente. Aunque por su lado el fibrocemento necesita una capa de pintura cada 10 años aproximadamente, en términos de longevidad podría tener una vida útil más larga que el PVC, dependiendo del clima y el cuidado. Por ello, si bien necesita de mayor mantenimiento, el fibrocemento resulta una alternativa que asegura una mayor durabilidad en el tiempo. En cuanto al aspecto visual, el PVC otorga una gran variedad de colores y estilos capaces de adaptarse a casi cualquier estética y necesidad. Además, sus atributos físicos como tamaño, color, materialidad y diseño, entre otros, son un complemento altamente estético para el entorno en el cual es aplicado. De esta manera, se puede obtener un acabado más limpio y ocultar detalles e imperfecciones generadas por el paso del tiempo. El fibrocemento, por su parte, está disponible en dos formatos: crudo o con una gama de colores que cubre los tonos de madera y otros tonos como la línea Petra. Tiene una textura superficial que evoca las vetas de la madera, entregando a la fachada una estética equivalente al material original sin sus desventajas de durabilidad y combustibilidad. En este punto debemos declarar un empate, ya que la elección dependerá realmente del gusto particular de cada uno. Si se trata de costos, el revestimiento de fibrocemento tiene un precio inicial superior. Además, debido a que se requieren consideraciones adicionales para su instalación,
el precio se puede ver incrementado. A pesar de esto, es una solución con un costo final mejor que otras alternativas, al evaluar su rendimiento por metro cuadrado, además de considerar los mismos accesorios que otras opciones en el mercado. El siding de PVC es menos costoso que el fibrocemento, tanto en términos de producto como de mano de obra. Esto se debe a que el desarrollo de su tabla no tiene pérdidas por traslapo, no tiene costos adicionales por pintura, puede ser instalado por una sola persona, no requiere sellados y es resistente a los impactos. Así, lo mejor para tu presupuesto será el siding de PVC si deseas una menor inversión inicial, pero a la larga el fibrocemento justificará la inversión. Otro empate. Como hemos visto, el siding de PVC destaca por su fácil instalación, bajo mantenimiento y menor precio. En tanto, el fibrocemento, por otro lado, ofrece una inigualable durabilidad, seguridad y prolongada vida útil. Ambos materiales otorgan excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico a las edificaciones. De elegir el mejor dependerá de su necesidad y gustos específicos. No olvide que los mejores productos y materiales de construcción los puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Si usted quiere conocer más sobre cómo trabajan los expertos, suscríbase a nuestro canal y activen las notificaciones para que no se les pase ninguno de los contenidos que tenemos para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.